enseguida invitamos al doctor Felipe de la Mata Pizaña para hacer uso de la voz. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Antes que nada, decía mi madre que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, quiero agradecer a los presentes, particularmente al señor senador Fernández Noroña, por la organización y por darnos esta acogida en el Senado de la República. Muchas gracias, senador, y por ahora presentar esta obra. Al senador Corral, muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco mucho por sus palabras. A mi querido amigo y compañero Felipe Fuentes Barrera y a mi querida y admirada amiga Ale Tello. Quiero también agradecer a los autores de la obra. Voy a decir sus nombres para que quede constancia. Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Santiago Jesús Chablé Velázquez, Fernando Díaz Naranjo, Alfonso Herrera García, Fernando Ramírez Barrios, Marta Alejandra Tello Mendoza, Alonso Vázquez Moyers. Bueno, dicho lo anterior, tengo que decir un poco de la experiencia que yo viví como juez al resolver este asunto. Cuando llegó el caso, les soy sincero, este era un caso fácil. A ver, hay casos difíciles, ustedes lo saben. La teoría, por ejemplo, Dworkin ha desarrollado los conceptos de casos difíciles. Un caso difícil cuando no hay norma, un caso difícil cuando la norma no resulta aplicable, un caso difícil donde el juez tiene que, no hay regla y tienes que traer el principio. Pero en este caso, era un caso más bien muy fácil. ¿Y por qué era muy fácil? Había regla. ¿Y saben dónde estaba? En la Constitución. Ahora que dicen, fue inconstitucional. Bueno, ahí está la Constitución. Por otro lado, era muy fácil, porque todos los precedentes iban en el mismo sentido. No era fácil, era regalado. Todavía más, yo fui el ponente de este asunto, pero también fui ponente en 2018 del asunto equivalente, idéntico, con el mismo supuesto, e hice exactamente lo mismo. Nadie podía esperar que yo hiciera algo diferente, me parece. Pero inmediatamente empezó a surgir una campaña mediática que tenía fines políticos y académicos de oposición, en ejercicio de su libertad de expresión y de manera lícita, por supuesto, pero de oposición, no imparciales y no neutrales, decidieron que iban a tratar de presionar al tribunal con toda la fuerza que podían tener para doblarlo, para obligar al tribunal a resolver de otra manera, para obligar al tribunal a resolver en contra de lo que decía la Constitución y en contra de todos los precedentes. Y les voy a decir algo, si esto hubiera sido antes, quizá antes de las elecciones, pues hubiera sido algo raro, pero posible. Pero vistos los resultados, parecía más bien que lo que se pretendía era obligar al tribunal a cambiar los resultados. Y para eso había que cambiar las reglas que se encontraban en la Constitución y cambiar los precedentes. Todavía más, ahora se habla de un espíritu, ¿no? El espíritu de la Constitución. Yo me acuerdo de mis profesores de constitucional que decían que nunca en su vida han visto ningún espíritu que se les aparezca. No sé si tengan una bola de cristal que les alcance para ver espíritus. Yo lo que veo es el texto de la Constitución y es claro y es preciso. El que diga que esto es inconstitucional, le recomiendo leer el artículo 54 de la Constitución. Por otro lado, si les soy sincero, y lo dije hace unos pocos días en la Cámara de Diputados, lo que se pretendía tratando de doblar al tribunal, elevando el costo político de la toma de decisión, pues en realidad era intentar un golpe de Estado técnico. Es decir, lo que de acuerdo a las reglas vigentes al momento de la elección y de acuerdo a los resultados constitucionales al momento de la elección, tendría que cambiarse el resultado porque a ciertos sectores no les convenía eso. Hay que ser honestos. Mejor hay que decir lo que seguramente estaban pensando. No nos gustan los resultados y el tribunal tiene que hacer lo que nosotros digamos porque si no, van a sufrir los magistrados.
La verdad no sufrimos, no nos doblamos, nunca nos hemos doblado. Ya tendrían que aprender eso, ¿no? De verdad, vamos a decirlo de alguna manera. Es tonto aquel que piensa que haciendo lo mismo una y otra vez va a obtener un resultado diferente. El tribunal no se dobla. El tribunal hace exactamente lo que se encuentra en la Constitución. Y para muestra, basta un botón. Los invito a leer esta obra. Ale Tello, la verdad es que hizo un gran trabajo. La felicito una y otra vez. Es una persona extraordinaria, una gran académica. Y quiero decirles también que los invito a que la descarguen. Este es un buen trabajo. Lean la sentencia. Oigan todas las opiniones. Es importante. Pero no piensen nada más o no se vayan en banda. Reflexionen, piensen. Y quizá podamos entre todos encontrar una circunstancia que pues, pueda servir para reformar la Constitución ahora que inicia una reforma electoral. Pero les soy sincero, nadie puede pedirle a un juez constitucional que no aplique la Constitución o que le dé otro sentido porque hay un espíritu que se les apareció y les dijo que tiene que hacerse esto o lo otro. En fin, muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor de la Mata. Tiene la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña. A hacer uso de la voz, ¿quién nos brindará sus comentarios sobre la obra que hoy se presenta? Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio, gran privilegio, estar en esta mesa con gente tan destacada. Dos instituciones dentro de una institución que son los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, que además a mí me hubiera gustado que se extendiera más. Estaba disfrutando enormemente su intervención, pues, la sapiencia, el conocimiento, la contundencia, los hizo pinole a los opositores en unos cuantos minutos. Por supuesto, a mi compañero de bancada, al senador Javier Corral, que tiene una larga experiencia legislativa, que sin ser electorólogo, creo que dijo, sabe mucho en la materia, ha tenido una larga trayectoria política y como aquí ha recibido muchísimos comentarios elogiosos, merecidísimos, a nuestra compañera Alejandra Tello Mendoza, que hizo un extraordinario trabajo y ahorita comentaré por qué. Entonces, para mí es muy difícil de entrada, porque ya ha sido largo, me toca cerrar. Encima soy sociólogo, no soy abogado, Corral sí es abogado, aunque don Emilio Krieger, que era maestro constitucionalista, decía, claro que tú eres abogado, abogas por la gente, entonces eres abogado. Entonces, haré mis comentarios. Primero, voy a plantear que sí existía otro camino. A mí me parece muy claro que el libro es contundente, que hay un apego al marco constitucional, que en 2009, en 2012, en 2015, en 2018, en 2021, se utilizó el mismo criterio que favoreció a quienes hoy no impugnan, al PRI, al PAN y al PRD. La reforma de 2014 fue hecha por el PRI, PAN, PRD para quitar las coaliciones y decirle coaliciones a lo que son candidaturas comunes. Volveré a este tema. Entonces, como lo planteó el doctor Felipe de la Mata, era un caso fácil porque el criterio estaba establecido y en 2023 el INE presentó el criterio de distribución de la representación proporcional y quedó validado desde entonces. Y no salieron a hacer esta campañona diciendo que era, fíjense lo que dicen, están sosteniendo que el artículo 54 de la Constitución es inconstitucional. Bueno, es el colmo del absurdo, porque efectivamente lo que están planteando es un despropósito. Es una desvergüenza intelectual, porque Lorenzo Córdoba, que es uno de los principales impugnadores, por lo menos 3 procesos validó así. Bueno, creo que el de 2018 no le gustaba y planteó un criterio diferente, pero perdió en la votación, porque no tenía razón. Yo quiero plantear aquí que solo en la presentación, que es 2 cuartillas, Alejandra Tello, solo con leer la presentación queda claro el problema
y lo correcto de la decisión tomada por el tribunal, solo en la presentación. Hace 2 artículos más, que yo no recordaba, el que aquí Javier Corral ha planteado, donde paso a paso explica muy claro, no tiene dificultad para entenderse, por qué fue constitucional y matemáticamente correcto la determinación de la representación proporcional, porque también, como aquí se ha dicho, a Morena le fueron disminuidos 12 legisladores que originalmente se le habían dado por la aplicación del máximo de sobrerepresentación y por el tema de la afiliación efectiva. Entonces, es, desde mi punto de vista, una resolución impecable. Impecable no porque nos haya favorecido, sino porque así es. Ahora, yo veo en las intervenciones como que dicen, bueno, pues es que así está la Constitución y en todo caso habría que cambiarla. Yo no creo que cambiando la Constitución se resolviera el problema, porque lo que la oposición está pidiendo es que no haya democracia. Lo que la oposición está pidiendo es que el pueblo no decida. Lo que la oposición está diciendo es que no les gustan las decisiones democráticas que el pueblo está tomando, porque desde febrero de 2024, que el compañero presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales, se abrió el debate de lo que acabó siendo el programa de la campaña. La gente sabía por qué votaría por nosotros y lo llevamos a cabo. Y efectivamente la oposición le pedía al tribunal que salvara la patria violando la Constitución. ¿Había una forma? Pues claro que la había. A ver, lo único que tenían que haber hecho es lo que hizo Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando puso a votación, ya aprobada la reforma constitucional y siendo letra de la Constitución, puso a votación en el Pleno de la Corte que la Corte cambiara la Constitución, cuando no tiene atribuciones ni de cambiarle una coma al marco constitucional. Y lo puso a votación y perdió. Necesitaba 8 votos y solo obtuvo 7. Entonces, sí había otro camino. Y había también otro camino matemático, porque Norma Piña se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y también lo puso a votación. Y perdió. Perdió 2 cosas. Perdió la dignidad y el decoro de la representación que tenía. Perdió el respeto que pudiera haber tenido y se entendió que de aritmética básica no sabe nada y que donde estudió derecho no lo sabemos. Pero sí había otro camino, que hubiera sido el del desprestigio de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O estaba el ejemplo aritmético de Xóchitl, que decía que el 100% de las acciones de sus empresas, su marido tenía 80, la hija tenía 30 y ella tenía 10, y entonces daba 140, pero decía que era el total de las acciones. O sea que sí habían 2 caminos, aritméticos y jurídicos y políticos, y eso es lo que le reclaman al tribunal, no haber hecho eso, no haberse comportado como Norma Piña, no haber actuado de manera facciosa, no haberle regateado al pueblo lo que es evidente, que por más que le pese a la derecha, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo lo ha entendido perfectamente, esa fuerza y ese poder que tiene con su voto, y lo está ejerciendo. Y también, como aquí se ha planteado, están poniéndose, como se dice popularmente, el guarache para no espinarse, porque quieren que en 2027 esto no suceda. Quieren que en 2027, aunque tengamos el respaldo popular para seguir teniendo mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eso no se otorgue. Quieren acosar a tal grado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se retracte de lo que vino realizando. Yo solo quiero añadir, aquí se habla que fueron 4 de 5 votos y que todos en un tribunal de 7 serían mayoría. No solo eso. Reyes Mondragón votó a favor de la posición que salió adelante. Y consta en actas que el entonces magistrado Reyes Mondragón pues es de derecha y ha respondido siempre a los intereses del PRI y el PAN. La verdad, las cosas como son, por su nombre. Pero tuvo la decencia de decir no me voy a desacreditar de ese tamaño. Y votó en conciencia porque así lo había hecho en los procesos anteriores. Ahora bien, la sobrerepresentación es satánica. Si fuéramos el sistema electoral inglés,
o el estadounidense, nosotros tuvimos, aquí tengo el dato, me pongo los lentes, si no, no lo veo, 256 diputados de mayoría, el 85%. O sea, si fuera una fórmula solo de mayoría, tendríamos el 85% de la Cámara de Diputados. Y ganamos 30 de 32 fórmulas de la Cámara de Senadores, el 93%. ¿Eso es incorrecto? Bueno, si es un sistema que premia a la mayoría. Simple. En el caso nuestro, la representación proporcional atempera, pero no es un sistema de representación proporcional pura. Entonces, cuando quienes se oponen a esta determinación dicen, es que tuvieron el 40% de los votos, sí, pero ganamos 256 distritos, 30 de 32 fórmulas de mayoría al Senado. ¿De qué me están hablando? O sea, nosotros tendríamos, pero de verdad, una representación impresionante en el Congreso en una fórmula solo de mayoría. Es preponderante de mayoría, pues son 300 diputados de mayoría y 64 senadores de mayoría también. Voy terminando. Entonces, ahí hay una deshonestidad absoluta. ¿Se debe modificar la Constitución? Pues yo lo que le pidan al pueblo que no tiene derecho a votar por nosotros de tal magnitud, que se autocontengan, que no sean tan entusiastas en las urnas, que piensen un poquito en la oposición para que se equilibre más en el Congreso, que tengamos que pedirles permiso y autorización para cambiar la Constitución. Yo, a diferencia de mi compañero Javier Corral, no me molesta nada ser aplastante mayoría. Si el pueblo así lo decide. Lo que es incorrecto es que sea con trampas, lo que es incorrecto es que sea con fraudes electorales, lo que es incorrecto es que sea con el dinero, lo que es incorrecto es que sea de manera inmoral, como lo hacía el régimen de partido de Estado. No, no somos lo mismo. No, nosotros no estamos actuando así. Digan lo que digan, sostengan lo que sostengan, porque no son serios a la hora del debate. Son absolutamente torcidos. Esa es la verdad. Y en todo caso, si se debería modificar, sí. En 2014, PRI, PAN y PRD desaparecieron las coaliciones. ¿Cómo? Si estamos hablando de coaliciones. Le pusieron nombre de coalición a las candidaturas comunes, que tú vas con un mismo candidato, pero compites entre tus propios aliados. Me llevan a mí el candidato, pero Morena busca tener el mayor número de votos, el PT y el Verde buscan tener el mayor número de votos. Son aliados que compiten entre sí mismos por el mismo electorado. Eso se llama candidaturas comunes. Y las coaliciones, que era un solo emblema, una sola lista de representación proporcional, la desaparecieron. ¿Para qué la desaparecieron? Para que desaparecieran las minorías. Ellos pensaban que se iba a quedar en el sistema electoral mexicano el PRI, PAN y PRD. Sorpresas te da la vida, ya desapareció el PRI, va a desaparecer, ya desapareció el PRD, va a desaparecer el PRI en 2027 y al PAN yo esperamos que máximo en el 2030. Ya se verá, eso no lo decido yo, eso lo decide el pueblo de México con su voto. Y entonces ellos hicieron una legislación buscando favorecerse y acabó siendo aplicada en su contra. Por eso es muy importante tomar decisiones para la patria, para fortalecer la democracia y no para lo que te conviene en un momento y en una coyuntura dada. Cierro, yo creo que debería regresarse la figura de candidaturas comunes y si entonces hay coalición, a esa sí le aplicaría una distribución de representación proporcional como una sola fuerza política, pero en la actualidad no, porque son 3 listas o el número de partidos que vayan coaligados sin ir en un solo emblema, cada quien busca sus votos y cada quien tiene legítimo derecho a la representación. El día que se califica la elección, ese día termina la coalición electoral. Entonces no pueden plantear que la distribución de representación proporcional sea por coalición cuando la coalición se extingue en el día antes de la repartición de las diputaciones de representación proporcional. Y tan somos una coalición y no una fuerza política que a esta hora no tenemos todavía redactada la reforma electoral porque tenemos diferencias internas de cómo enfrentar los problemas y los cambios que hay que tomar en esa materia. Cierro, ya aprovecho el viaje. Que queremos un mayor control, en el sentido de hacer reglas para tener un mayor control, mienten. Mienten, porque se niegan a reconocer que el Poder Judicial
estaba absolutamente corrompido y que necesitaba modificarse. Porque se niegan a reconocer que la Constitución establece que todas las instituciones dimanan del pueblo y el único que no elegía el pueblo era el Poder Judicial. Porque se niegan a reconocer el mandato de la gente y que la democracia es así, gana quien tiene mayoría y determina la conducción y el rumbo de la nación a quien el electorado le da esa confianza. Pero también es una responsabilidad, porque debes cumplir y debes honrar los compromisos que hiciste durante la campaña. A mí no me queda, se me pasó decir que también además coincido con Corral en que yo también soy librero, nada más que yo no tengo librería, yo pongo una mesa afuera de mi casa y ahí pongo los libros y los vendo. Entonces también presento libros, también amo la lectura y me parece que el libro es sensacional, porque defiende un trabajo hecho con honestidad, con apego constitucional, con rigor, con seriedad, con compromiso, con profundo amor a la patria, diría yo, que han tomado esa determinación y a nosotros no nos ha gustado en algunas elecciones, pero que ha sido el criterio que ha aplicado para todos y que antes benefició al PRI y al PAN y ahora aplicó en beneficio nuestro. Hay que cambiarlo porque es en beneficio nuestro. Es que no es en beneficio, es el voto de la gente. Porque por más que modifiques, mientras el voto mayoritario sea en la confianza en nuestro movimiento, así seguirá siendo. Y yo felicito a todos. Felipe de la Mata, pues vieron, yo ya me eché 5 veces más del tiempo y él en una intervención súper puntual él además presentó a debate, no recuerdo cómo se llama, el dictamen o no sé cómo, la ponencia, es muy claro en la explicación. Alejandra tiene un mérito más que sobresaliente. Yo le decía, ¿eres doctora? Me dijo, no estoy estudiando apenas, imagínense cuando ya sea doctora, así como doctorante está hecha ya una monstrua en el sentido positivo de la palabra. Y el magistrado Felipe Fuentes, ya lo dije, es también una institución dentro de la institución. Acompañó Javier Corral, un destacadísimo político, una trayectoria impresionante. Así es que yo he estado, como lo dije al principio y con eso cierro, muy honrado de que me ha tocado cerrar, de estar en esta mesa. Mi único mérito es que estuve de acuerdo en que aquí lo presentáramos, ningún otro. Me parece que el libro sí hay que revisarlo, sí hay que leerlo, y no me queda más que desearle larga vida a los ponentes, larga vida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apegado al marco constitucional y cumpliendo con su responsabilidad como uno de los poderes de la República, aparte del Poder Judicial, y sobre todo agradecerle al pueblo de México, gracias al cual tenemos la representación y la responsabilidad que hoy tenemos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y muchas gracias a todas y todos ustedes, por eso creo que es de todos los eventos que hacemos aquí, es el que más convocatoria ha tenido, lleno el auditorio, mucho interés. De verdad, muchísimas gracias y lean el libro, que se los autografíen, aunque parezca uno fan, porque va a ser un libro para la historia. Es un libro muy importante. Lorenzo Córdoba y socios, de Diego Valadez, todos esos están derrotados jurídicamente, políticamente, moralmente, éticamente y aritméticamente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su valiosa participación, senador Fernández Noroña. Agradecemos a los y a las invitadas por su valiosa participación, así como al público presente y a quienes nos siguieron a través del canal del Congreso, redes sociales oficiales y medios de comunicación. Les invitamos a nuestro presidium permanecer en sus lugares para la toma de la fotografía oficial de la presentación del libro Entre la Constitución y la campaña mediática.